Pues continuamos ya con las manifestaciones clínicas en la edad pediátrica. En primer lugar, de nuevo agradecer a la asociación la posibilidad de estar aquí y a vosotros por la presencia. No me voy a detener en la incidencia, etcétera, que lo ha expuesto perfectamente mi compañera. Solamente señalar que la presentación en el niño es distinta de los adultos, como ya hemos comentado, y que, por ejemplo, es muy importante la diferencia entre pacientes sintomáticos y asintomáticos, porque a nosotros, los pediatras, sí que nos marca desde el 2012 la diferencia en cuanto al diagnóstico. Vemos que la sintomatología intestinal, como ha comentado la doctora Batista, es más frecuente en la edad pediátrica, pero sobre todo en la primera fase de la infancia, sobre todo en los menores de 4 años, siendo ahora mismo la sintomatología intestinal más frecuente en los que son los adolescentes y niños mayores. Y por último encontramos los pacientes asintomáticos que encontramos por cribados familiares, estudio en población de riesgo y ahora vamos a hablar de algún estudio poblacional. Esto ha cambiado, como ha dicho ella, la perspectiva y el enfoque de la enfermedad celíaca en los últimos años. En cuanto a la sintomatología intestinal, pues sabemos que es la clásica, ¿no? La malabsorción con diarrea, el deterioro nutricional, el fallo de medro, la distensión abdominal y la apnemia. Todo esto era el cuadro que antes entendíamos por enfermo celíaco, el clásico. Y ahora también tenemos dentro de la sintomatología intestinal los síntomas digestivos menores. Esto, como vais a ver más adelante en el protocolo que ha difundido el Ministerio, son las náuseas o vómitos, el dolor abdominal crónico, la distensión abdominal, el estreñimiento crónico y la diarrea intermitente, que no se pueden explicar por otros mecanismos. También en el protocolo del Ministerio vamos a ver que en la población pediátrica la sintomatología intestinal más frecuente es el estancamiento del crecimiento, la talla baja, el retraso puberal, la amenorrea, la anemia, la dermatitis herpetiforme, la alteración de pruebas hepáticas, la fatiga crónica, la aftosis bucal recurrente y las fracturas óseas por traumas banales, osteopenia y osteoporosis. Vemos que en este cambio de perspectiva de la enfermedad celíaca infantil, el peso, que antes eran los pacientes desnutridos, ahora ya no juega un factor tan importante. Podemos encontrar pacientes celíacos con normopeso o incluso con sobrepeso. En cuanto a la enfermedad asintomática, como ha dicho la compañera, hay que prestar atención especial y buscar en familiares de riesgo de primer grado, diabetes, síndrome de Down, enfermedad tiroidea autoinmune y déficit selectivo de IgA, la enfermedad hepática autoinmune, el síndrome de Turner, el síndrome de Williams o la enfermedad de Addison. En cuanto a la enfermedad asintomática, esa parte por debajo del agua que teníamos en el iceberg, en estudios poblacionales de cohortes desde el nacimiento, por ejemplo el estudio en la cohorte TEDI del 2015, vemos que hay 2/3 de los pacientes a los 4 años que se produce la conversión entre anticuerpos negativos y anticuerpos positivos, se cuentan asintomáticos del todo. Vamos, que pasando los cuestionarios de frecuencia de síntomas, son pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma. Y vemos que también hay síntomas en edades más tempranas. Entonces nos tenemos que cambiar las gafas para buscar la enfermedad celíaca, desde lo que antes considerábamos la enfermedad celíaca clásica, ¿vale?, la de los síntomas digestivos, a lo que antes considerábamos la enfermedad celíaca atípica, que cada vez es la más frecuente, que son la de los síntomas extradigestivos. ¿Qué son los síntomas extradigestivos en niños? Pues ¿qué sabemos de estos? Recientemente hay un aluvión de artículos publicados sobre los síntomas extradigestivos en población infantil y vemos que pueden tener una presentación clínica histológica más grave que lo que la presentación pues de síntomas digestivos. En un estudio de Nurimen recientemente publicado, compara el grupo de pacientes celíacos con un grupo de pacientes con patología funcional y ven que los síntomas extradigestivos están más frecuentes, o sea, tienen una mayor frecuencia en los pacientes celíacos sin diagnosticar que en aquellos con patología funcional. También sabemos, se ha descrito últimamente, que los síntomas extradigestivos tardan más en resolverse que los digestivos tras el inicio de una dieta sin gluten. Vamos a detallar punto por punto algunos de los síntomas extradigestivos. El retraso del crecimiento es el síntoma extradigestivo más frecuente en niños. Según las publicaciones que podamos consultar, tiene una prevalencia muy variable por la definición sobre todo de lo que se considera retraso del crecimiento y las gráficas empleadas para cuantificarlo, entre un 11 y hasta un 70%. En este estudio de Nurimen que he comentado antes, 1/3 de los pacientes al diagnóstico presentan ya un retraso de crecimiento y es más frecuente en niños de menor edad y en niños con mayor afectación intestinal.
¿Cuál es la posible causa de este retraso de crecimiento? Pues intervienen varios factores: la mala absorción de nutrientes, la alteración del eje de la hormona de crecimiento IGF-1 GH-like, y también una alteración tiroidea pueden ser estas causas. ¿Qué sabemos de este retraso de crecimiento de la población pediátrica? Pues que a los 24 meses del inicio de la dieta sin gluten se produce un catch-up, es decir, que el paciente recupera su carril y su talla genética. Y si esto no sucede, hay que investigar otras causas que sean las posibles etiologías de este retraso del crecimiento, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, una aversión alimentaria, un déficit de GH o un síndrome de Turner. Es decir, que un celíaco tratado tiene que tener un crecimiento normal, y si no es así, hay que investigarlo. También sabemos que si no se trata de manera adecuada antes del estirón puberal, se puede comprometer la talla adulta. En cuanto a la pubertad, encontramos en un 10% de los pacientes de reciente diagnóstico una pubertad retrasada, y esto se correlaciona directamente con la mala absorción y una malnutrición que debería resolverse con el inicio de la dieta sin gluten. Lo mismo, tras 24 meses, tras 2 años de un inicio de una dieta sin gluten, si esta pubertad pues no se produce, hay que remitirlo al especialista para una valoración. En cuanto a la anemia y la patología neurológica, entidades que van a comentar más adelante mis compañeros, solo mencionar que la anemia es el segundo síntoma extradigestivo más frecuente en la población pediátrica, entre un 12 y un 40%, y la patología neurológica entre un 4 y un 50%. La alteración del esmalte dental es más característica de la población infantil, y hasta un 50% de los pacientes recién diagnosticados, frente a un 6% de la población pediátrica no celíaca, pueden presentar esta alteración del esmalte dental. Encontramos o manchas o surcos marrones, blancos o amarillos que pueden ser longitudinales o tipo hoyuelos en los dientes con un aspecto translúcido. Esto, cuando se produce en la dentadura decidual, y como es una enfermedad que es crónica, pues encontramos una afectación simétrica, sobre todo en los incisivos, y en orden cronológico de aparición de los dientes, en todos los cuadrantes de la boca. Sin embargo, si aparece en la población permanente, es una alteración que no mejora con la dieta sin gluten. Es muy controvertido, desconocemos todavía cuál es la etiopatogenia de alteración del esmalte dental. Se piensa que la malabsorción del calcio con otros factores genéticos y externos puede afectar la melogénesis. En cuanto a las aftas recurrentes, el 46% de los pacientes pediátricos diagnosticados, frente al 20% de la población pediátrica general, presentan aftas al diagnóstico. No queda muy claro si esto es una manifestación directa o es una consecuencia de la enfermedad celíaca. Y sí que sabemos que tiene una alta respuesta y una mejoría muy rápida en cuanto al inicio de la dieta sin gluten. Existen también muchas teorías sobre el origen de estas aftas. En la población celíaca hay un estudio que estudia los leucocitos en saliva en pacientes celíacos frente a los pacientes con dieta sin gluten y los que están ya con la dieta con gluten, y ve que disminuye los leucocitos en saliva en los pacientes que están siguiendo una dieta sin gluten, y esto podía determinar estas aftas. La osteopenia y la osteoporosis, en algunos la prevalencia estimada de osteopenia es del 75% y de osteoporosis en el 30% de la población infantil recién diagnosticada, y a los 12 meses de la dieta sin gluten la gran mayoría ha remineralizado los huesos, incluso sin suplementos de vitamina D ni calcio. Recuperan antes la masa ósea los pacientes con síntomas digestivos que con los síntomas exclusivamente extradigestivos. ¿Y cuál es la patogénesis? Pues también se piensa que puede ser una etiología múltiple. Por un lado, la mala absorción de calcio, como ha comentado la doctora Batista, que conlleva una calcemia baja, un hiperparatiroidismo y una desmineralización del hueso. Por otro lado, un estado proinflamatorio, que es la enfermedad celíaca no tratada, con citoquinas y con factores hormonales que afectan esa desmineralización del hueso. Y recientemente también parece que se están estudiando anticuerpos frente a receptores que regulan esta mineralización. Incluso se han descrito sistemas alterados de las señales que regulan este metabolismo en pacientes celíacos, incluso con mucosa normal. Respecto
respecto a los problemas osteomusculares, tiene una prevalencia variable, según los estudios que comparemos, entre un 5 y un 10%. Lo más frecuente es la artritis y la artralgia, sobre todo con afectación de la rodilla, y con el uso de la ecografía en la clínica, pues hemos empezado a descubrir alteraciones que antes eran subclínicas, y se ha visto que hasta un 32% de los niños recién diagnosticados presentaban sinovitis asintomática, y con el inicio de una dieta sin gluten este porcentaje disminuía hasta un 3%. En cuanto a la alteración hepática, si bien los pacientes pediátricos pueden padecer enfermedades autoinmunes tipo cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, lo más frecuente es la hipertransaminasemia benigna, que algunos autores llaman la hepatitis celíaca, que se normaliza también en torno al año o 2 años de la dieta sin gluten. ¿Por qué se produce esto? Pues se piensa que también influye la permeabilidad intestinal, el paso de endotoxinas al sistema porta, que estimulan los receptores, y se produce el daño hepático. Unas pinceladas sobre el cambio del carácter y la patología psiquiátrica en la población celíaca pediátrica, ¿vale? Se detecta ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención y hiperactividad o trastorno generalizado del desarrollo tipo autista entre un 5 y un 10%. En ocasiones estos síntomas son después del diagnóstico, en relación pues, con el cambio adaptativo que supone una enfermedad crónica. Y en cuanto que los encontramos antes del diagnóstico, pues esto puede deberse por una posible hipoperfusión cerebral, citoquinas proinflamatorias o al déficit de folato. Smith acaba de publicar en este año un estudio en el que determina niños celíacos con anticuerpos antitransglutaminasa positivos persistentemente y niños que han negativizado. Y entonces, retrospectivamente, ve cómo están los anticuerpos después de pasarles unos test para ver qué situación se encontraban. Y encuentra puntuaciones mayores frente a ansiedad, depresión, agresividad y trastornos de sueño en los pacientes que tienen estos anticuerpos positivos frente a los que negativizaron. Y no encuentra que el inicio de la dieta sin gluten sea el patrón que empeora estos síntomas de ansiedad y depresión. Otros estudios, sin embargo, no encuentran diferencias entre población no celíaca, y la respuesta de la depresión a la dieta sin gluten depende de los artículos que encontremos. En cuanto a la fatiga crónica, en la población pediátrica se ha descrito que se encuentra en torno a un 8%. La patología dermatológica, aunque la dermatitis herpetiforme es la entidad dermatológica que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de enfermedad celíaca, esta constituye como un 2% de los síntomas dermatológicos en edad pediátrica. Sin embargo, hasta un 15% de los pacientes diagnosticados en pediatría pueden encontrar patología cutánea. Esta patología lo más frecuente es que sean ras, eczemas, dermatitis atópica o psoriasis, ¿vale? Un apunte especial para la alopecia. La alopecia es rara, ¿vale? Puede ser alopecia areata local, puede ser una alopecia de la cara o una alopecia universal, y se considera que es una reacción autoinmune dependiente de células C frente a los folículos pilosos en fase anagénica. Al comenzar una dieta sin gluten, 50% tiene una recuperación total, el 25% una recuperación parcial y el 26% no recuperan. Mejora esta tasa de respuesta a la dieta sin gluten en pacientes de menor edad y cuanto menos decalaje hay entre el inicio de la alopecia y la instauración de la dieta sin gluten. La disfunción cardíaca. El año pasado en estas jornadas se hizo una ponencia exclusiva de la afectación cardiológica en el paciente celíaco. Simplemente una anotación. Con el uso de la ecografía, como hemos visto antes, también se ha visto que hay una disfunción subclínica que se puede ver en un porcentaje no despreciable de pacientes celíacos que revierten también con el inicio de la dieta sin gluten. Dos pinceladas de la enfermedad celíaca y el dolor abdominal funcional a propósito de un artículo publicado en Nutrients de Janos Chea y del doctor Fasano. Los estudios son contradictorios. Hay estudios que dicen que hay 4 veces más enfermedad celíaca en pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea. Esto concuerda un poco con los adultos. Sin embargo, hay un estudio realizado en Estados Unidos en el que esta prevalencia de la enfermedad celíaca es 1 de cada 277.
Es decir, que tener una patología funcional no implica tener una enfermedad celíaca. En Italia hicieron un estudio prospectivo en el que determinaron cómo iban los síntomas en los niños celíacos y al inicio de la dieta sin gluten. Y vieron que al año del inicio de la dieta sin gluten, un 28% seguían cumpliendo los criterios Roma 3 para el diagnóstico de dolor abdominal funcional. Y al año parecía más que, o sea, al año habían mejorado más los pacientes con sintomatología intestinal que con los pacientes con sintomatología extraintestinal. SAPS realizó un estudio multicéntrico en Italia y en Estados Unidos en el que determinó una incidencia de dolor abdominal funcional de 8,2% tanto en pacientes celíacos como en sus controles que eran emparentados, frente a un 2,1% de los pacientes no emparentados. Es decir, que si bien esto era más frecuente, no tenía una significación estadística. En orden un poco también a lo que se ha comentado en la mesa introductoria, ¿vale? Parece que este artículo de Llanos-Chea y de Fasano es en relación a la dieta sin gluten y el dolor abdominal funcional. En concreto, en la enfermedad celíaca, los autores concluyen que los criterios Roma 4 recomiendan una evaluación apropiada para descartar enfermedad celíaca en niños con síndrome de intestino irritable tipo diarrea, en concreto, sobre todo los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad celíaca. Y se desconoce si en la edad pediátrica el síndrome de intestino irritable aumenta el riesgo para la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no es la causa probable de los trastornos de dolor abdominal funcional. Y aparte concluyen a nivel de todo el artículo lo que se había comentado sobre diagnóstico de la enfermedad celíaca y sobre todo de la retirada de gluten de la dieta, que la retirada de gluten de la dieta debería realizarse por personal experto porque origina desbalances y problemas en lo que es el diagnóstico. En cuanto que hemos comentado un poquito que está cambiando la forma de ver y de investigar la enfermedad celíaca, quería comentar este artículo en el que determinan comorbilidades de la enfermedad celíaca en pediatría, pero emplean un modelo predictivo que se usa normalmente en genética, en epidemiología genética, que es el Phenome-Wide Association Study, mediante los datos que recogen en historias clínicas. Entonces son modelos predictivos que han pasado ahora a aplicarse a la clínica y desde los síntomas pasan a la etiología. Y en este artículo encuentran la asociación entre la enfermedad eosinofílica y la enfermedad celíaca y la artritis juvenil y la enfermedad celíaca, así como con los síntomas extraintestinales que he comentado previamente. Como conclusiones, lo que ya sabemos, que la prevalencia de la enfermedad celíaca está aumentando y que los síntomas digestivos son más frecuentes en niños pequeños y que hay que investigar de manera más activa los síntomas extradigestivos y que se asocian con mayor grado de lesión y con una recuperación más lenta. Es decir, que estamos viendo como otra faceta de lo que es la enfermedad celíaca. Dejo aquí como pues la comunicación va a estar disponible en internet por si quieren consultar la bibliografía y animarles a todos a buscar de manera activa la enfermedad celíaca en la población pediátrica. Muchas gracias.